mi carrera ya habrá perdido el sentido, porque esto es lo más grande que hay. Y si no lo cree, que no lo diga, pero que no diga otra cosa. Porque para el madridista, estar en el Madrid, los que están ahí, son los privilegiados, son nuestros legionarios, son nuestros héroes que tienen los galones. Y depositamos nuestro corazón hacia ellos. Y en el momento que dicen esas cosas, es como una infidelidad. Y entonces, el momento que Mourinho, aunque no lo dijera mala fe, dice, no, entendí, pero yo no escucho. ¿Cómo que no escuchas, Dios mío? Pero lo que le quería transmitir, tú sabes cómo estaba el Bernabéu, tú sabes la cantidad de chavales y de niños que ayer estaban con un estado de shock emocional brutal, que no entendían nada. ¿Cómo es posible con el Barça otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez? Y que parezca que tampoco se acaba el mundo. Y que Mourinho dijera ayer, lo importante es eso por encima de todo la Liga. No, mire usted, si usted remonta 1-3 en el Camp Nou, que ya sé que es casi imposible, que lo asumo, hay que ser realista, pero es que si lo consigues, es que me voy andando allí al Prat y te traigo hombros. Porque puede pasar a la historia, que es lo que no entiende. A Mourinho, alguien le tiene que explicar en el club, hacer historia del Madrid, entiende, ¿verdad? Álvaro Benito, ¿entiende Mourinho lo que es el Madrid? ¿Tú crees que le hace falta? Yo creo que lo entiende perfectamente. Es una persona suficientemente inteligente para entenderlo. Escucha la frase y dices tú, lo que dijo del público ayer, ¿eh? Veo. Por aquí, mister Nacho Peña de Punto Pelota. Hemos hecho encuesta, como siempre, al final de los partidos y salía la gente realmente enfadada con su planteamiento en la noche de hoy. ¿Les entiende al madridismo? Sí, yo entiendo siempre, pero no escucho, ni antes ni después. Con esto se refiere a que no escucha ni las alabanzas ni las críticas. Él hace su trabajo lo mejor que cree, lo mejor que cree para su equipo y ya está. Además es que yo no creo que ni la afición deba escudarse en que si era el planteamiento, ni los jugadores deban escudarse en eso tampoco, que creo que no lo van a hacer. Hay que hacer reflexión, autocrítica y saber por qué te gana el Barça y por qué te gana de esta manera. El Barça te puede ganar porque es un equipazo, pero por qué te gana de esta manera, que parece que hay una diferencia abismal entre los dos equipos, que no existe. Entonces esto no es responsabilidad solo de un entrenador. El entrenador no puede... Los 2 goles de ayer son de falta de concentración y de tensión, y eso no es culpa del entrenador, perdona que te diga. El córner remata solo Puyol en el área pequeña. No, y en el gol de Vidal le dan tiempo a Messi a pensar el pase. A Vidal completamente solo sale al tintop a cerrar a Iniesta, que es lo que tiene que hacer, y Cristiano no baja a cerrar a su par. ¿Eso qué culpa tiene Mourinho? Pues cada uno que asuma sus responsabilidades y ya está. Yo creo que la afición ahora lo que tiene que hacer es apoyar más que nunca. En estos momentos, eso sí, bien dicho. En estos momentos Eso lo hará, difíciles. eso lo hará. Y además, Hay una preocupación en el club que me decían hoy de cómo va a comportar el público ante el Athletic de Bilbao. No, animará. Bueno, digo yo que Sin problema. Creo que están preocupados en el Real Madrid porque dicen, bueno, está muy bien el partido de vuelta, pero la Liga está a 5 puntos, pero el Bernabéu es una asignatura de... Si el Athletic mete un gol, minuto 10, Nada. empieza el run-run. ¿Empieza? ¿Qué dices, Álvaro? digo que aquí está el gol, que es que... Sí, el gol, el que marca Vidal. No Es puedo que- entender, o sea, Ya, pero digo, el run-run del sábado, o sea, hay una preocupación el domingo, a ver qué pasa en el Bernabéu. Las portadas desde Barcelona van a hacer lo mismo que decía aquí. Ah, el las otro portadas día. estas, sí. Las portadas estas van a hacer que el madridismo siga viendo a Mourinho Carmen. como le vio cuando llegó. Yo sé, si Ya el, te lo problema, digo. el problema de Mourinho yo creo que ha sido que él, en el planteamiento que ha hecho, previo y psicológico, de esta eliminatoria durante la semana, y seguramente lo más inteligente, que conste, ha dado a entender todo el rato que la Liga es lo más importante. Entonces, claro, por eso te digo que ahí en esas cosas todavía a Mourinho le falta un poquito más de ADN para entender lo que es este club. Porque tenía miedo. Si la cuarta de final Estaba con fuera miedo. contra el Valencia, Tomás, con el Betis, se veía tras el venir del esto. Barça, la única Tomás, solución al es contrario, meter- Mourinho que ha para sido el muy Madrid listo hay que con ganar esto. Barça, sí o sí, ya está. Tomás, Mourinho ha sido Aparte de muy la Liga. listo con esto. Se veía venir que el Barça le podía hacer un traje en el Bernabéu y ha empezado o no, a preparar o la no. excusa de decir, cuidado, Vamos a que ver, aquí lo importante es la que- Liga. ¿Te crees tus palabras? Kim, ¿te crees tus palabras? Pero no estás hablando de un entrenador que acaba de debutar. Es un campeón, ha ganado. Precisamente, pero dos si le estoy Champions League. elogiando, Y tú- Frederic. No, pero tú Estoy elogiando ¿Y tú a crees Mourinho. que Roncero tiene miedo? Sí. No, Roncero no. Que Mourinho tampoco, es igual, para mí son igual. Mourinho. ¿Tú crees que Mourinho tiene miedo de verdad? Kim, de verdad. Un entrenador, perdona, vosotros que sois de fútbol, porque vais al fútbol hace muchos años, porque sois periodistas, que Casillas los primeros 5 minutos pegó de volea 3 al área del Barça. ¿Y? Pero eso no es problema del entrenador, Jaume. Claro. ¿Pero es problema del entrenador? No. El problema del entrenador en el Madrid ahora, ¿sabes cuál Ni es? el entrenador Que los entrenadores, y tú lo sabes, hay veces que pierden la credibilidad delante de los jugadores. Y tú lo sabes eso, ¿eh? No me... Sí, no. Es verdad, no es verdad. Tú has sido futbolista. no creo que sea ¿Le ha el caso perdido de Mourinho? Roncero. No lo sé, porque lo que está claro es de que el Carvalho, que se peleó con él en el Celtic,
Celtic se llama así, ¿no? Chelsea. Celtic. Vale, Díselo ya a vamos. Morales, díselo a Pues vamos Morales, bien, que es uno de los protegidos Vale. de... Entonces, yo digo lo que pienso, vosotros No digo, tenéis que se lo vuestra digas. opinión, me Sí. respetáis la Bueno, mía, sí, y yo sí, también sí, os es de respeto la los vosotros. protegidos. Porque entonces se pelea. Ahora no juega ni al dominó, con el lumbago, con el asiático, con lo otro. Y tiene a un campeón del mundo allí y no lo pone. Ahí, siéntate Cuando tenga como que dar Morales. la cara por Mauriño, ¿qué le va a dar? ¿La cara o la oreja? Eso no le va a dar la cara, mira, hombre. Porque le ha hecho un feo. Yo creo que te equivocas. Un feo Te terrible, equivocas hombre. porque Carballo Un ha feo. sido el Porque mejor un tipo de entrenador, Madrid. un De lo entrenador, mejor tipo de en Madrid vez de irse al fue cine, Carballo. en vez de irse al cine, porque yo para venir a esta reunión que he venido, he estudiado vosotros, cada uno como sois. Ah, bueno. Claro Un que sí, retrato hombre. robot, ¿no? Y los entrenadores, Lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, y lo que hay que hacer, para saber cómo es Ciro, cómo es tú, es Germen, cómo es todos. ¿eh? Bueno, no, bueno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Hermel? Hermel. El alemán sería Hermel, perdóname. Oye, te va bien, ¿no? Tengo derecho a El alemán sería Oye, una Hermel. cosa, Estamos no tan pasa ahí. nada. Paisano, ya está, y así no nos equivocamos. Exacto. ¿Entendido? Yo os he estudiado. catalán. El Barça, Tú has estudiado- el Vamos a Barça... ver, vamos a ver, si has estudiado Hermel, ¿qué conclusión has sacado? Con Hermel, ¿qué hacemos? Doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo me va? Hermel es un hombre, pues que... Sí, hasta ahora bien. Tienes un... Hombre, ya lo sé, tienes unas ideas y siempre me decís lo mismo 3 años seguidos los 3. Coño, es que quiero que cambiéis oye, decir, el Barça no se quema un torrao. Coño, 13 títulos. Hay que saber ahí. Esto es lo que no entiendo. Yo os lo juro y reto a lo que digan los que nos oyen ahora, que son 10 o 12 nada más. Miles. Ahí estamos. Miles. Bien. Sigue aumentando. Que ahora, como estamos, sin contar la copa porque tengo ventaja, el que gane más títulos, aquel se salva. El que pierda más títulos del Barça Madrid, que digan ellos lo que hemos de hacer. Como si hemos de hacer encima de las Cibeles, la vertical, lo que queráis. Vale, llama. ¿Pero qué cuentas? ¿Los 3 que Venga, quedan, no, Jaume? Venga, Los 3 que quedan. No, lo decide la gente. Lo decide la gente. Lo decide la ¿Pero gente. la apuesta con quién es? Helio. Él y yo. Ya está. Otra vez. Lo único que no admito son las me la pistolas, juego. ¿eh? Las pistolas no. Pero ninguna. que nos pongan una. Lo que Hombre, ya quieras. está. Lo que quieras. A ver quién gana más títulos Pero es que este ¿quién año. gana más títulos? No vale No, lo de hasta ahora. exacto. O sea, no vale lo de hasta ahora. Claro que no, hombre. O sea, el que gane más ¿Para qué? títulos este año. Claro, De venga, los 3 claro que que quedan, sí. de los 3 que quedan por Vale. disputar. Sí, señor. Quedan 3 por disputar. No, la Copa ha dicho que no. Claro. Si no, Ciro, que... tú no. Queda Champions Liga y Liga. Champions. Pues quedan 2. Ciro, tú no pararás. Tienes La ya copa sí. una de Mascaró, otra de Luque, ahora de A mí me da igual. Aquí me he jugado el bigote. Venga. En la otra mejor ¿No te has bigote. dado cuenta? A ver que se juega Pipi Estrada, Pipi y mensajes. Pipi, venga, dale. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, y al despertar. Es que ¿sabes qué pasa? Sí, me he puesto las gafas de Siro porque ¿O las de Guti? a ver si puedo ver la táctica de Mourinho con las gafas de Siro, porque con las mías no la veo por ningún lado. Vaya. Aprovecha tú también. Sí, aprovecha. Siéntate al lado de Morales. Con las gafas de Me Siro. dice la gente. Habla de Albiol también. Una persona que ¿Vas a decir algo serio? te vio después del ayer. sketch? Una Vale. persona que te vio ayer salir del Bernabéu, Sí. que parecías del Barça. Sí. ¿Yo? Que Se te ve estabas feliz. despotricando de Mourinho. ¿Yo? Bueno, vamos a ver, no, vamos por Me partes. han dicho, a lo mejor no es verdad, me lo desmientes. Un momento. Sí, dices, pero me han dicho que estabas Sácate la como gafas. diciendo, estoy feliz porque Mourinho al final ha pasado lo que yo decía, estaba sacando un pecho. No. Que la camisa se te rompía casi. Enseguida, Irene Junquera primero y luego tú, Pipi. Vale. Venga. Piénsatelo, Pipi. A ver, están llegando muchísimos mensajes para Creixell y también para Roncero, aunque ya no son tan bonitos como antes, Roncero. Dice, por ejemplo, grande Creixell, dale escaña. Este es así cortito. Dicen también, un placer volver a ver a Creixell, el azote del madridismo y una enciclopedia del fútbol. Dice otro, traed más a Creixell, qué grande, consigue parar los pies a Roncero, Siro y compañía. Y Roncero te dice, menos victimismo, tu papel es excelente, dice de Óscar. Reconoce de una vez que tu Madrid es inferior porque siempre es la misma historia después de las derrotas. Decía otro, Roncero, de verdad, mírate la barcelonitis que tienes, vives del pasado, entérate de una vez, el Madrid mejor equipo del siglo XX, el Barça mejor equipo de la historia. Hay que esperar 88 años, hay que esperar. Y Dice yo no van a otro- estar ni yo tampoco. Dice otro, sin embargo, que grande es el Lo Madrid, siento, hasta los culés ¿pero es así? solamente hablan de nosotros, es genial. También muchísimos mensajes están llegando sobre el planteamiento de Mourinho, decían menos experimentos y más jugar al fútbol. Decía otro, al Barça hay que jugarle como le jugó el Betis el domingo, quitándole el balón y saliendo rápido y con criterio. También decían la culpa es de Mou, ¿qué mensaje le da a la plantilla si pone a Carballo y a Altintop que no juegan nunca? Dice jugadores desconcertados y
desmotivados. También desde Asturias dicen, vi el partido en el Bernabéu, el gran problema, y dejados todos de fábulas, es que el Madrid no da 2 pases seguidos. Cazorla y Silva, similares, al lado de Xabi Alonso, es lo único que hace falta para ganar al Barça. Decía otro, sin embargo, con el mismo planteamiento ganó la Copa del Rey. Nadie se acuerda, Mou fue Dios entonces. Dice, mucha hipocresía. Y también, ojo, porque dicen, pero ¿cuándo os vais a dar cuenta de que el problema, el culpable, no está en el Madrid? El culpable es el Barça. Y acabo con un mensaje para ti que dice... Es importante el matiz, ¿eh? Está bien visto. Sí. Porque me decían ellos, Mourinho, claro. Digo, pero es que yo decía, no, ni el Madrid, ni el Manchester United. Que el año pasado hizo el ridículo, ¿eh? El último, con Ferguson.